Desde la estación Lanús hasta el depósito industrial de Avellaneda, Julián Morales recorría todos los días el mismo trayecto con la misma mochila azul desgastada, repleta de viandas frías, un inhalador infantil y un cuaderno escolar de tapas rotas. Lo único que variaba era la intensidad del silencio con el que viajaba. A veces se lo veía leyendo una historieta vieja para distraer la mente. Otras miraba por la ventanilla empañada como si detrás del humo de las fábricas hubiera un universo, secreto al que nunca tendría acceso. Pero ese martes, el silencio era distinto. No era resignación, era fatiga. Pura, sorda, invisible. Había salido del turno anterior a las 6:00 a.m., llevado a Alma al jardín a las 7:45, hecho las compras a las 10:00, dormido entre las 11:00 y las 13:00, y vuelto a Avellaneda a las 16:30 para comenzar, sin que conste en ningún sistema oficial, un turno de carga especial porque se había roto una línea de empaque. A las 22:00 empezaba su turno habitual, hasta las 6:00. Después repetir, día tras día. Montiel S.A. tenía un lema pintado sobre la entrada del galpón: la logística mueve al mundo, nosotros la movemos a ella. Un mural en tonos verdes y grises que retrataba trabajadores sonrientes junto a cajas perfectamente alineadas. Pero en la vida real, los rostros de los operarios eran opacos, tensos. No había alineación, ni sonrisas, solo cuerpos en loop. «Juli, ¿otra vez cubriendo el de Jorge?», le preguntó Andrea, una compañera del turno tarde, que había empezado a tomar clases de derecho por las noches. «Sí, y el de Facu también. Me dijeron que era por unos días nomás». Andrea lo miró con una mezcla de admiración y rabia. «¿Y vos te lo crees todavía? Te están usando, y lo sabés». Julián no respondió. Guardó silencio, como quien se traga una verdad sabida pero insoportable. Había una razón más profunda por la que se quedaba. No solo por la necesidad económica, también porque, en lo más hondo de su ser, Julián sentía que su sacrificio tenía sentido, que aguantar todo aquello era un modo silencioso de proteger algo mayor, su derecho a permanecer, a no ser desechado como tantos otros, a no ceder el lugar que con tanto esfuerzo había ganado, aunque fuera precario, aunque fuera injusto. El supervisor general, César Gómez, era un hombre robusto, canoso, con modales falsamente pulidos y una sonrisa de dientes apretados. Lo apodaban el notario, porque nunca levantaba la voz pero siempre registraba todo. ¿Quién llegaba tarde? ¿Quién pedía permiso? ¿Quién no usaba casco? Le encantaba recordar que el orden es más importante que la compasión. Él sabía perfectamente que Julián estaba cubriendo más de lo que le correspondía. Incluso lo felicitaba a escondidas. «Morales, vos no sos como los demás. A vos te tengo en cuenta. Cuando haya una oportunidad de pasar a planta, voy a ser el primero en levantar el teléfono». Esas palabras, repetidas durante meses, se habían transformado en una suerte de cántico que Julián recitaba mentalmente cuando sentía que ya no daba más. Pero aquel 17 de abril, todo cambió. La noche estaba más fría que de costumbre. Los calefactores del galpón no funcionaban desde hacía una semana y nadie había hecho el reclamo formal por temor a quedar marcado como conflictivo. Julián llevaba 5 capas de ropa y un termo con café recalentado que ya no lograba despertarlo. A las 4:17, después de verificar la zona de descarga por 5ª vez, se apoyó un segundo sobre una pila de pallets plásticos. No se sentó, no se recostó, solo cerró los ojos. 1 minuto, tal vez menos. Soñó, aunque sea brevemente, que estaba en el campo de su abuelo, corriendo entre árboles de moras. Soñó que su hija reía, soñó que alguien le decía: «Lo hiciste bien, Juli. Ya podés descansar». Pero no era descanso, era colapso. Cuando despertó, la figura de César se erguía a su lado, con los brazos cruzados. «¿Está cómodo, Morales?» Clic, flash, correo, despido, la reunión en recursos humanos. Fue breve. Clara Gaitán, la flamante gerente con título internacional, lo recibió con un tono neutro, casi clínico. «Julián, esta empresa valora el compromiso, pero también tiene límites claros. Encontrarlo dormido en pleno turno representa una falta grave.
Hemos decidido finalizar su vínculo de manera inmediata. No me quedé dormido porque soy irresponsable. Me quedé dormido porque estoy cubriendo 3 turnos. Estoy haciendo el trabajo de 3 personas. Tengo los mensajes. ¿Por qué no hablan con César? Eso no cambia la situación. Su conducta compromete la seguridad de todos. ¿La seguridad de quién? Si yo soy el único que queda después de las 2 de la mañana. Pero no había nada más que hacer. Su contrato temporal era renovado cada 3 meses, sin garantías, sin sindicato que lo representara oficialmente. Lo sacaron con una carta fría y un recibo sin firma. Salió al frío con una caja de cartón que contenía lo que quedaba de su dignidad. Un par de guantes con los dedos rotos, una botella de agua, un cuaderno con anotaciones técnicas y una foto de Alma enmarcada con plástico. Al llegar a su casa, se encerró en el baño para no despertar a su hija. Se miró en el espejo, se tocó la cara. No encontró ni rastro del hombre que su padre había querido que fuera. Por primera vez en años, lloró en silencio. Pero el día siguiente trajo otra cosa, una chispa. Leo, su viejo compañero del turno B, le escribió por Telegram. Le mandó una lista de trabajadores que estaban en la misma situación. Turnos duplicados, pagos por debajo de convenio, amenazas veladas de despido. Julián empezó a juntar capturas, mensajes, horarios cruzados, audios donde se le pedía explícitamente que no lo cuente en recursos humanos. Habló con Malena, una amiga de su hermana, abogada laboralista. Ella lo escuchó con paciencia. Revisó todo. Luego lo miró fijamente. Julián, esto no es un caso aislado. Esto es una estructura montada para precarizar. Si querés, podemos empezar algo. Pero tenés que saber que va a ser difícil. Van a tratar de callarte. Y Julián, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al miedo. No quiero volver a ese lugar, pero tampoco quiero que nadie más salga así, con una caja de cartón como si fuera un ladrón. Y así, sin que nadie lo viera venir, un hombre solo, agotado, sin empleo y con una hija asmática, comenzó a levantar una historia más grande que él. Una historia que, en los márgenes de lo invisible, iba a revelar un poder oculto, la dignidad organizada. Durante las primeras semanas posteriores al despido, Julián atravesó un estado de suspensión emocional. Su cuerpo le pedía descanso, pero su mente no lo permitía. Dormía a ratos, siempre con un cuaderno al lado, tomando notas dispersas, nombres, fechas, audios, detalles de conversaciones, incluso los turnos cruzados que recordaba de memoria. Lo hacía por necesidad, pero también por una razón más íntima. Si dejaba todo eso en el olvido, era como aceptar que su sufrimiento no había valido nada. Malena, la abogada laboralista, fue la primera en organizar ese caos. Lo citó a su pequeño estudio en San Telmo, una oficina cálida tapizada con carpetas de expedientes, donde el mate circulaba como símbolo de confianza. Lo tuyo no es un caso aislado, Julián. Acá hay indicios serios de fraude laboral. Pero si queremos ir más allá de tu caso individual, necesitamos más voces. ¿Crees que algunos de tus compañeros se animarían a declarar? Julián dudó. Muchos temían ser marcados. Otros ya habían aceptado otros trabajos, peores, incluso más inestables. Pero había algo que no se había apagado del todo: la indignación. Empezó con Leo, el que le había dado la lista. Luego sumó a Andrea, que estudiaba Derecho y tenía una carpeta secreta con fotos de planillas manipuladas. A los pocos días, eran 8, y luego 11. Julián los reunió por primera vez en la Biblioteca Popular de Lanús, un lugar modesto, con olor a libros húmedos y café instantáneo. Todos llegaron con ropa de trabajo, mochilas pesadas y miradas recelosas. No somos militantes, somos laburantes, pero esto no puede seguir así, dijo Andrea, rompiendo el hielo. Leo completó. Nos sacan turno por turno y nos hacen creer que es culpa nuestra si no aguantamos. Nos duermen con promesas de efectivización que nunca llegan. Uno a uno fueron compartiendo lo que sabían: planillas firmadas con fechas falsas, audios de supervisores pidiendo discreción, registros de horas no abonadas. La pieza que unía todo era clara.
Montiel S.A. había creado una red informal de sobreexplotación, escondida bajo la fachada de contratos flexibles. Julián no lo sabía, pero en esa reunión había nacido algo más grande: la posibilidad de armar una causa colectiva. Malena propuso un plan: compilar un expediente con las pruebas, tomar testimonios notariales y presentarlos primero en la Subsecretaría de Trabajo. Pero también aconsejó algo más arriesgado: hacer ruido. Sin presión pública, no nos van a escuchar. Ustedes están peleando contra una empresa que factura millones. Si solo lo hacemos en tribunales, esto se diluye en años. Julián nunca había salido en una cámara, pero aceptó ser entrevistado para un medio digital que cubría temas de precarización laboral. Apareció con una gorra y barba crecida, frente a una pared pelada. Yo no estoy buscando venganza. Lo que quiero es que nadie más se quede dormido de puro agotado y lo echen como si fuera basura. El video se viralizó. En los comentarios, decenas de trabajadores anónimos contaban experiencias similares en otras empresas: supermercados, call centers, plataformas de reparto. Julián, sin buscarlo, se había convertido en símbolo de una lucha mayor. Montiel S.A. no tardó en reaccionar. A los pocos días de la publicación, Clara Gaitán envió un comunicado interno que negaba categóricamente cualquier forma de explotación laboral y acusaba al video de ser una pieza editada con fines difamatorios. La empresa contrató a un estudio jurídico poderoso y empezó a enviar cartas documento a quienes hablaban públicamente. Julián recibió la suya el viernes por la tarde. La leía una y otra vez como si fuera una amenaza en otro idioma. Su hermana, Lorena, le insistió: «Estás metido en algo grande, Juli, pero no podés hacerlo solo. Vas a necesitar más que coraje». Fue entonces cuando decidieron buscar apoyo sindical. No era fácil. La mayoría de los gremios tradicionales desconfiaba de causas sin estructura formal. Pero hubo una excepción. Un pequeño sindicato de base, formado por ex trabajadores logísticos, aceptó recibirlos. Su referente era un hombre curtido llamado Tadeo Cáceres, ex delegado despedido por organizar una huelga en 2015. Los recibió en una sala modesta, con las paredes llenas de fotos de marchas y pancartas. «Lo que ustedes tienen no es solo coraje, es prueba documental. Y eso, hoy, vale oro. Con eso podemos ir al ministerio, a los medios, incluso pensar en una demanda colectiva». Julián lo miró, con algo parecido a la esperanza. «¿Y si nos aplastan?». Tadeo sonrió sin alegría. «Entonces que les cueste. Que al menos sepan que no nos vendimos baratos». En paralelo, Andrea descubrió algo inesperado. En uno de los mails filtrados por un supervisor arrepentido, encontró una referencia a el archivo gris. Era una carpeta escondida en el sistema interno de Montiel, no visible para la mayoría de los empleados, que contenía registros paralelos de turnos, horas y reemplazos. Una contabilidad oculta que podría confirmar toda la operatoria ilegal. Acceder a esa carpeta no era fácil, pero había alguien que podía ayudar. Sergio, un exanalista de datos de la empresa, despedido el año anterior sin explicaciones. Vivía en Wild y se ganaba la vida reparando notebooks. Cuando Julián lo visitó, Sergio apenas abrió la puerta. Tenía miedo. Me amenazaron. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Si hablo, me funden. Julián le contó su historia. Habló de Alma, de Nieto, la noche en que su cuerpo se rindió, de la caja de cartón. Sergio lo miró en silencio. Luego fue hasta una estantería, sacó un disco externo y lo colocó sobre la mesa. «No puedo decirte qué hacer con esto, pero si alguien tiene que hablar, que seas vos». Dentro del disco había cientos de archivos encriptados, nombres, turnos, capturas, audios de jefes admitiendo sobrecarga. Era el corazón del abuso, la sangre del sistema. Y Julián, por primera vez, sintió que el poder ya no estaba solo del otro lado. El archivo gris era más que un conjunto de documentos. Era un mapa detallado del sistema de explotación encubierta que Montiel S.A. había diseñado durante años. Cada nombre, cada turno duplicado, cada empleado que figuraba como ausente cuando en realidad trabajaba bajo otro código interno. Incluso había correos entre gerentes celebrando los ahorros mensuales,
por evitar contrataciones formales. Malena, la abogada, no pudo disimular su sorpresa al revisar los documentos. Esto es más grande de lo que imaginábamos. No solo valida tu caso, Julián. Esto implica una red de encubrimiento que podría escalar hasta la dirección general. Pero con ese poder venía también un riesgo. El archivo era prueba contundente, pero su difusión debía ser estratégica. Una filtración apresurada podía provocar represalias legales, sabotajes o incluso que Montiel manipulara los datos antes de que llegaran a instancias judiciales. Había que moverse con inteligencia. Malena propuso dividir el equipo en 3 frentes. El legal, encabezado por ella y otros 2 abogados comprometidos con el derecho laboral colectivo. El mediático, a cargo de Andrea y Leo, que comenzaron a contactar a periodistas independientes, documentar la historia y generar contenido para redes. El interno, el más arriesgado, crear una red dentro de Montiel S.A., con empleados que aún seguían allí y estaban dispuestos a filtrar información actualizada sin ser detectados. Este tercer frente fue bautizado como La Cadena. Una red de 7 trabajadores activos que, mediante celulares secundarios y correos encriptados, comenzaron a documentar en tiempo real los abusos actuales. Todo se hacía con un sistema de nombres clave. Julián pasó a ser Álamo, Andrea, Mirada, Malena, Firmeza. Con cada nuevo mensaje, se confirmaban las sospechas. Montiel no había detenido sus prácticas. Por el contrario, había duplicado las exigencias ante el temor de perder contratos. Los turnos se hacían más largos, las amenazas más frecuentes, y las cámaras de seguridad más invasivas. Julián lo leía todo desde su pequeño departamento, entre tareas escolares de alma y mates fríos. La rabia lo consumía, pero también lo guiaba. No podía fallarles a los que aún estaban adentro. Una noche de sábado, Andrea propuso algo que sacudió al grupo: organizar una asamblea abierta, fuera del alcance de Montiel, para invitar a más trabajadores a conocer la causa. Lo harían en la parroquia del barrio, con apoyo del padre Tomás, un cura comprometido con las luchas obreras. Julián dudaba. Si viene gente de Montiel a infiltrarse, nos queman la causa. O nos fortalecen. Si mostramos que no tenemos miedo, otros van a salir del silencio, respondió Andrea con firmeza. La asamblea se celebró un miércoles por la tarde. La parroquia estaba a oscuras, solo iluminada por las luces del altar. Había bancas, termos, ojos cansados y bocas cerradas. Pero cuando Julián tomó la palabra, algo cambió. Yo era como ustedes. Pensé que si aguantaba un poco más, todo iba a mejorar. Me lo creí. Hasta que me echaron por quedarme dormido de tanto trabajar. Me fui con una caja. Pero también me fui con una decisión: que nadie más tenga que elegir entre dormir o trabajar como esclavo. El silencio se quebró en aplausos tímidos, luego firmes. Se levantaron manos. Surgieron nuevas voces. Algunos lloraban al hablar por primera vez. La asamblea terminó con 23 nuevos nombres dispuestos a declarar. Mientras tanto, Montiel comenzaba a notar la erosión. Las redes sociales servían con denuncias. Un canal de noticias independiente preparaba un informe especial. La presión crecía. Y en las oficinas de la empresa, Clara Gaitán recibía informes semanales del área de seguridad legal. Uno de esos informes mencionaba algo inesperado: la existencia de un informante dentro del círculo gerencial. Alguien que filtraba datos a la causa de Julián. Aterrada, Gaitán ordenó una auditoría interna. Pero ya era tarde. Ese mismo día, una carpeta llegó al buzón de un periodista de investigación del diario La Nación. Adentro, pruebas del doble sistema contable de la empresa, con nombres, cifras y testimonios. La historia estaba a punto de estallar en los medios nacionales. Julián, que hasta hacía poco era un rostro anónimo entre estanterías, fue citado al canal Encuentro para grabar un especial sobre derechos laborales. Se preparó durante horas, pero al encenderse la cámara, volvió a sus orígenes. No soy un héroe, solo soy alguien que se hartó de tragar silencio. Si esta lucha sirve para que mi hija crezca en un mundo más justo, entonces valió la pena. Esa frase se volvió lema,
Miles la compartieron. Cientos escribieron queriendo colaborar. Incluso antiguos supervisores, ahora arrepentidos, ofrecieron testimonio. Y Montiel, que hasta entonces se creía impune, comenzó a tambalear. Porque cuando las voces en la sombra deciden hablar al unísono, el silencio ya no sirve de refugio para los culpables. En los subsuelos del poder, siempre hay habitaciones sin nombre. Espacios donde las decisiones verdaderas se toman, lejos del ruido, lejos de la ley. Montiel S.A. tenía uno de esos espacios. No era físico, sino digital. El archivo oculto, ese conjunto de registros manipulados, planillas paralelas y mensajes cifrados, se había convertido en la joya secreta de la causa. Y ahora estaba en manos de quienes jamás debieron poseerlo. Sergio, el exanalista que entregó el disco duro a Julián, continuó, colaborando en la sombra. Su trabajo fue descifrar y ordenar los datos para que fueran comprensibles no solo para abogados, sino también para periodistas, jueces y la opinión pública. Lo hizo en silencio, encerrado en su departamento, sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, Malena y su equipo legal preparaban el terreno para lo inevitable: una demanda colectiva. Lo que comenzó como un reclamo individual por despido injustificado se había transformado en una ofensiva jurídica sin precedentes. En la historia reciente del trabajo logístico en Argentina, estamos ante un caso que puede sentar jurisprudencia. Si ganamos esto, no solo cambia Montiel, cambia el modo en que las empresas tercerizan impunidad, decía Malena en cada reunión con el grupo. Pero el poder no se deja vencer sin pelear. Montiel contrató una firma de comunicación de crisis, organizó campañas internas de reafirmación institucional y envió cartas documento a medios que osaran replicar el informe filtrado. Incluso intentó contactar directamente a los familiares de los testigos, sembrando dudas, ofreciendo acuerdos silenciosos. A Julián le llegó una oferta: $700,000 a cambio de su silencio y la retirada inmediata de la causa. Él la rechazó sin dudar. Pero no todos lo hicieron. Uno de los miembros de la cadena, un joven llamado Matías, que había sido clave en las filtraciones internas, desapareció del grupo sin previo aviso. Cuando lo buscaron, ya había cambiado de teléfono y firmado un acuerdo de confidencialidad. El golpe fue duro. No solo por lo que sabían que había contado, sino por lo que temían que pudiera revelar. Andrea entró en crisis. ¿Y si ahora ellos saben todo nuestro plan? ¿Y si vienen por Alma? Julián, esto es más grande que nosotros. Julián no respondió enseguida. Caminó hasta el patio de la biblioteca donde solían reunirse. Miró el cielo. Respiró. Luego volvió y dijo con voz firme: más grande, sí, pero no más justo. No podemos parar ahora. El día 3 de 1900 octubre, Malena presentó ante la Justicia del Trabajo la primera denuncia formal, respaldada por 37 testimonios notariales, un informe de 113 páginas con datos internos y la prueba irrefutable del archivo oculto. La demanda fue asignada al Juzgado Laboral No. 12, bajo la jueza Romina Ceretti, conocida por su rectitud e independencia. El impacto fue inmediato. Las acciones de Montiel en la bolsa se desplomaron un 12% en una semana. Sindicatos mayores, hasta entonces indiferentes, comenzaron a pedir reuniones. La Secretaría de Trabajo ordenó una inspección extraordinaria a las instalaciones de Avellaneda. Pero lo más potente vino de otro lado. El periodista que había recibido la carpeta anónima publicó una investigación de 3 entregas en La Nación. La historia de Julián, titulada El hombre que cargaba 3 turnos, se convirtió en tapa del domingo. El artículo describía con precisión la mecánica del abuso, el silencio cómplice, la estructura jerárquica que lo permitía, y puso nombres. Clara Gaitán, la gerente de recursos humanos, fue señalada como pieza clave en la operación. En una entrevista anterior había dicho que Julián fue despedido por dormirse irresponsablemente. Pero en el artículo apareció un audio donde ella misma instruía a un supervisor: no podemos ponerlo en planilla oficial. Que se arreglen entre ellos, si acepta mejor. Si no, que se busque otro trabajo. La grabación era clara, irrefutable.
A las 48 horas, Gaitán presentó su renuncia. La empresa intentó cubrirlo como reorganización interna, pero ya nadie creía en los eufemismos. Ese mismo viernes, Julián fue invitado al Congreso Nacional para participar de una audiencia pública sobre condiciones laborales en el sector logístico. Fue la primera vez que pisó el edificio. Caminó con su hija de la mano por los pasillos altos, entre retratos de próceres y olor a madera vieja. En su exposición, no usó términos técnicos. Habló desde el cuerpo. Yo no quiero venganza. Quiero que, si alguien en este país cubre 3 turnos seguidos, alguien lo vea y lo cuide, porque nadie debería morirse de cansancio para darle de comer a sus hijos. La sala se puso de pie. Algunos diputados lloraban. Otros tomaban nota. Pero lo que más marcó la jornada fue el gesto de Alma. Mientras su padre hablaba, ella dibujó una caja con alas y escribió: para que nadie más se vaya así. En las oficinas de Montiel, el temor se transformó en estrategia. Comenzaron a destruir correos, borrar planillas, redireccionar servidores. Pero Sergio, el analista, ya había previsto eso. Tenía copias, y cada intento de borrar pruebas solo confirmaba su culpabilidad. Mientras tanto, en la calle, comenzaba a organizarse algo nuevo, un movimiento. Julián y los demás lo llamaron Turno Digno, una red de trabajadores que no solo exigía justicia, sino que proponía nuevas formas de organización, transparencia y dignidad en el trabajo. No eran un sindicato aún, no tenían personería jurídica, pero tenían algo más raro: confianza. Y eso, en un sistema construido sobre el miedo, era una amenaza real. Con el estallido público del caso y la renuncia de Clara Gaitán, Julián y su grupo se encontraron en un terreno inesperado. Ya no eran solo víctimas organizadas, eran actores visibles, rodeados de apoyos nuevos, pero también de peligros invisibles. Y con la visibilidad llegaron las fracturas. El movimiento Turno Digno crecía más rápido de lo que podían manejar. Organizaciones sociales, gremios minoritarios, agrupaciones estudiantiles e incluso partidos políticos comenzaron a acercarse, cada uno con su agenda, su discurso, sus urgencias. Algunos querían convertir la causa en bandera electoral, otros en plataforma de lucha multisectorial. Pero Julián tenía claro que no quería perder el foco. Esto empezó porque me echaron por quedarme dormido. No podemos olvidarnos de eso. Si perdemos a los trabajadores de base, lo perdemos todo. No todos pensaban igual. Andrea, por ejemplo, empezaba a ver en el crecimiento del movimiento una oportunidad más grande: refundar el sindicalismo, logístico desde cero, crear una nueva central obrera más moderna, horizontal. Ella y otros 5 miembros clave comenzaron a reunirse por separado, sin avisar al resto. Cuando Julián lo descubrió, sintió una mezcla de traición y miedo. ¿Desde cuándo empezamos a ocultarnos cosas entre nosotros? Andrea no lo miró a los ojos. Desde que entendimos que vos no querés crecer. Querés quedarte en la épica del mártir. Pero esto es político, Julián. Y lo que no se organiza, se deshace. La fractura era inevitable. Aunque compartían la misma historia, ya no compartían el mismo futuro. El grupo se dividió en 2 líneas: los que querían concentrarse en la causa judicial contra Montiel y los que querían expandir el movimiento hacia una red política nacional. Julián eligió quedarse con los primeros. Leo, Sergio, Malena y otros 7 leales continuaron trabajando en silencio. Sabían que el juicio se acercaba y que la empresa, aunque herida, seguía siendo peligrosa. Mientras tanto, Montiel S.A. reformuló su estrategia. Nombraron a un nuevo gerente de recursos humanos, un abogado penalista llamado Ricardo Palmieri, conocido por su trabajo defendiendo a corporaciones acusadas de vaciamiento. Frío, meticuloso, sin una pizca de empatía. Su llegada no fue anunciada. Se filtró en la prensa días después, cuando comenzaron a llegar intimaciones judiciales a los testigos. Palmieri no venía a negociar. Venía a disuadir. Citó a varios ex empleados en sus domicilios. Les ofreció acuerdos extrajudiciales. Les advirtió que serían contrademandados por difamación pública si continuaban.
Algunos cedieron, otros desaparecieron. Julián recibió otra carta documento, esta vez acompañada de un apercibimiento legal. Si no retiraba las acusaciones, Montiel iniciaría acciones penales por extorsión organizada. La amenaza era absurda, pero generaba miedo. Malena reunió al equipo legal. Esto no es un juicio más. Nos están diciendo que si nos atrevemos a ganar, nos van a destruir en lo personal. Van a revisar nuestras redes, nuestros mails, nuestras vidas. Si alguien quiere bajarse, ahora es el momento. Nadie lo hizo. Pero la tensión crecía. Julián dormía cada vez menos. Alma empezó a tener crisis de ansiedad, preguntando si iban a tener que mudarse de nuevo. Una mañana, al salir de su casa, encontró que alguien había rayado su auto con la palabra traidor. Fue Leo quien lo obligó a parar. No sos un mártir, Juli. Sos padre. Cuida a tu hija. Esto no vale. Si la perdés en el camino. En paralelo, la jueza Ceretti convocó a una audiencia de conciliación. No era una mediación, era una prueba. Ver si Montiel estaba dispuesto a ofrecer algo real. Julián y su grupo llegaron con una propuesta concreta. Reintegro de los despedidos, pago retroactivo de horas trabajadas y apertura de un canal de diálogo con representación electa. Palmieri los esperó con una sonrisa gélida. La empresa está dispuesta a resolver este conflicto si ustedes reconocen públicamente que no hubo fraude, sino errores administrativos. Si retiran la causa, podemos hablar de compensaciones. Julián lo miró en silencio. Luego abrió su mochila. Sacó la foto de Alma con la caja con alas. La puso sobre la mesa. Esto no es una causa, es una historia. Y no se puede borrar con plata. Palmieri cerró su carpeta sin contestar. La audiencia se dio por fracasada. Pero no todo eran derrotas. Una semana después, un inspector del Ministerio de Trabajo encontró, en una auditoría sorpresa, archivos duplicados en el sistema de personal de Montiel. El escándalo volvió a la prensa. Esta vez, incluso los medios tradicionales replicaron la historia. La presión volvió a subir. En respuesta, Turno Digno organizó su primera marcha masiva. Más de 6.000 personas se movilizaron desde Avellaneda hasta el Congreso bajo una consigna simple. Trabajar no es delito, dormirse por agotamiento tampoco. Fue una jornada histórica, sin disturbios, sin discursos grandilocuentes, solo rostros anónimos, familias completas, jóvenes y jubilados, todos marchando por algo que en teoría ya tenían: dignidad. Esa noche, Julián volvió a casa caminando. Llevaba a Alma dormida en brazos. Al pasar frente a una pared, vio una pintada nueva, un stencil con su cara, y la frase, el que se cayó, pero no se rindió. Sonrió por primera vez en semanas, porque entendió que, aunque los puentes se rompieran, otros nuevos estaban empezando a construirse. Y esta vez, eran puentes colectivos. El día que la causa judicial contra Montiel S.A. fue aceptada formalmente por el Juzgado del Trabajo de 12 como acción colectiva de interés público, algo cambió. El expediente ya no era solo un caso entre una empresa y un trabajador despedido. Ahora estaba bajo la lupa de organismos estatales, universidades y observatorios laborales que monitoreaban abusos estructurales. Lo que empezó como una injusticia personal se había transformado en un juicio modelo. El equipo legal comandado por Malena sumó refuerzos: 2 catedráticos de Derecho del Trabajo, un especialista en ciberforénsica que ayudó a validar el archivo oculto, y una socióloga que documentaba el impacto psicosocial de la precarización. Era un ejército sin uniformes, pero con pruebas en mano. Julián se convirtió en el querellante principal. No solo por haber sido el primero en caer, sino por ser el rostro visible del conflicto. Eso lo convertía también en blanco. La empresa intensificó su campaña de desprestigio. Empezó a circular un video editado donde Julián aparecía durmiendo en el depósito, sin contexto, acompañado por titulares falsos como «Activista antisistema sabotea a su empresa». Algunos medios lo replicaron sin verificar. Fue Alma quien, al ver la imagen en el celular de una compañerita de escuela, preguntó: ¿Estás preso, papá?
El golpe fue devastador. Julián se encerró durante 2 días. No atendía el teléfono. Apenas comía. Su hermana Lorena fue a buscarlo. ¿Vas a dejar que ganen así? ¿Con videos truchos y mentiras? Mira todo lo que hiciste. No es por vos, Julián. Es por todos los que siguen ahí adentro. Fue Leo quien logró levantarlo. Lo llevó a la sede de Turno Digno, donde 50 trabajadores lo esperaban. Algunos nuevos, que se habían sumado al enterarse del juicio. Otros que, gracias a la causa, se habían animado a denunciar a sus propias empresas. Lo abrazaron, le contaron sus historias, y Julián entendió que ya no era solo el protagonista de una lucha. Era su vehículo. La jueza Ceretti citó a las partes a una audiencia preliminar. No era un juicio aún, pero se trataba de una instancia clave. Ahí se presentarían las pruebas centrales y se validaría el carácter colectivo de la acción. Malena preparó una exposición meticulosa, sustentada en datos, jurisprudencia y documentos. Palmieri, abogado de Montiel, llegó con un despliegue impresionante. 6 abogados, un asesor de imagen y un informe de 300 páginas intentando demostrar que las irregularidades eran casos aislados, no una política institucional. Pero cuando le tocó hablar a Julián, todo cambió. No traje papeles, traje esto. Sacó su mochila. De ella, una carpeta con las planillas firmadas en fotocopias y el cuaderno donde anotó día por día los turnos cubiertos. Luego sacó una pequeña caja blanca, como esas en las que se guardan cenizas o fotos antiguas. Adentro, sus guantes gastados y la foto de Alma. Esto es lo que me llevé el día que me echaron. Me fui con una caja, como si hubiera robado algo. Pero lo que hice fue dar todo. Si eso es ilegal, entonces no entiendo este país. Silencio. La jueza no dictó sentencia, pero pidió a Palmieri que no abandonara la sala aún. Lo citó a su despacho junto a Malena. Algo estaba cambiando. En las semanas siguientes, Montiel se replegó. No suspendió el juicio, pero sí ordenó una auditoría interna independiente. También empezó a negociar con otros actores del sector logístico para contener el daño reputacional. Pero ya era tarde. Más de 12 empresas tercerizadas habían sido denunciadas por prácticas similares. La historia de Julián fue portada de Página 12, eje de un podcast en Spotify, y tema central de un documental filmado por una universidad nacional. Turno Digno creció exponencialmente. Se organizaron talleres, charlas en escuelas técnicas, debates en centros culturales. La consigna se replicaba: nadie se duerme por gusto, se duerme porque lo exprimieron. Y en el Congreso, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley inspirado en el caso, llamado Ley Morales, una normativa para regular la carga máxima de turnos por persona, controlar el uso de contratación temporal encubierta y tipificar el agotamiento laboral como riesgo psicosocial amparado por la ley de ART. El proyecto generó polémica. Algunos sectores empresariales hablaron de exceso de garantismo, pero otros, incluso desde cámaras empresarias más responsables, reconocieron que el modelo actual de tercerización sin control había llegado a Pinusetenonisin, un límite. Una noche, en un acto en la Universidad de Avellaneda, Julián tomó la palabra ante un auditorio lleno. No leyó. No improvisó. Solo habló desde lo que sabía. Yo no sé de leyes. Aprendí con los golpes. Pero sí sé que nadie debería necesitar 3 trabajos para vivir con dignidad. Y que si algo bueno salió de todo esto, es que ya no estamos solos. Ahora, cuando uno se cae, hay muchos brazos que lo levantan. Ese día, Alma subió al escenario. Le dio un papel. Julián lo abrió. Era un dibujo, un depósito convertido en escuela, con operarios sonriendo. Y una frase: donde dormías, ahora soñamos. La sala aplaudió de pie, y aunque el juicio aún no tenía sentencia, la causa ya había vencido al silencio. La mañana del 14 de marzo, el juicio formal contra Montiel S.A. comenzó en el edificio de tribunales de la calle Lavalle, bajo una expectativa nacional inusitada para un caso laboral. Las puertas del juzgado en de Girundo 12 se abrieron ante una fila interminable de periodistas, estudiantes de derecho
y trabajadores movilizados por turno digno. Muchos de ellos vestidos con remeras blancas donde se leía: Morales no duerme solo. La sala de audiencias era sobria, iluminada con luz cenital y paredes grises. Del lado izquierdo, el equipo legal de Julián, con Malena a la cabeza, sostenía carpetas marcadas con etiquetas prolijas. Del lado derecho, Palmieri y su séquito de abogados mostraban carpetas lujosas, tablets y caras sin expresión. Y en el centro, Julián, traje oscuro, ojos fijos, una hoja doblada en el bolsillo, el dibujo de Alma. La jueza Romina Ceretti presidía. Su tono era seco, su rostro imperturbable, pero quienes la conocían sabían que nada escapaba a su mirada. Ese juicio no. Era una formalidad. Era una prueba moral del sistema judicial argentino. La primera semana fue técnica: informes contables, registros de ingreso y egreso, testimonios de peritos en condiciones laborales. Palmieri intentó sembrar dudas sobre la validez de las planillas filtradas, argumentando que no se podía garantizar su integridad digital. Pero ahí intervino Sergio, el analista. Frente a la jueza, con voz serena y temblorosa, explicó cómo extrajo el archivo, cómo cotejó fechas con respaldos automatizados del servidor, cómo los nombres cruzaban con los datos reales del sistema. A cada objeción de Palmieri, Sergio respondía con precisión quirúrgica: Este documento tiene más integridad que el sistema que lo ocultaba. El impacto fue total. Incluso la prensa especializada comenzó a hablar de una tormenta jurídica perfecta, que ponía en jaque no solo a Montiel, sino a todo el modelo de tercerización en el país. La segunda semana fue testimonial. Andrea, Leo, varios empleados activos, e incluso un supervisor arrepentido declararon bajo juramento. Cada testimonio agregaba una capa de verdad: audios pidiendo que no se registren horas, amenazas veladas, presiones para aceptar turnos sin cobertura médica. Uno de los momentos más crudos fue el relato de Carla, una madre soltera que cubrió 6 noches seguidas sin descanso y terminó hospitalizada por un desmayo. Entre lágrimas dijo: Creí que si decía que no, me echaban, y tenía que darle de comer a mis hijos. Palmieri contraatacó con argumentos fríos, que eran excepciones, que todo trabajador tiene responsabilidad sobre su descanso, que la empresa ofrecía opciones formales pero los empleados preferían arreglos informales por más dinero. Esa afirmación provocó un murmullo de indignación en la sala. Malena lo refutó con datos. Encuestas internas que demostraban que el 76% de los empleados aceptaban más turnos por miedo a represalias, no por codicia. Y entonces llegó el turno de Julián. La jueza lo miró. Él respiró hondo. Cuando me dormí no fue por falta de compromiso. Fue porque mi cuerpo no resistió más. Durante semanas hice el trabajo de 3 personas. No para destacarme, no para ascender, para sostener a mi hija, para no volver a vivir con mi madre, para no sentir que había fallado. Y agregó, mirando a Palmieri: Ustedes nunca bajaron al depósito. Nunca supieron lo que es ver que el otro no llega y tener que levantar cajas igual. Nunca escucharon a un compañero decir: si no cubrís el turno, me echan a mí. Para ustedes, somos líneas en una planilla, pero yo tengo nombre y tengo historia. La sala quedó en silencio. Palmieri no replicó. Fuera del juzgado, la causa ya era un fenómeno. El hashtag Justicia por Julián era tendencia. Medios internacionales cubrían el juicio como caso testigo. Universidades pedían acceso a los documentos para estudiar modelos de abuso estructural. Pero en paralelo, los ataques se intensificaban. Una cuenta anónima filtró fotos de Julián en su juventud, inventó vínculos con agrupaciones radicalizadas, lo acusó falsamente de haber recibido dinero del extranjero. Fue una campaña sucia, torpe, pero efectiva. Durante 2 días, Julián temió por Alma. Canceló entrevistas. Se recluyó. Fue Tadeo Cáceres, el viejo sindicalista, quien lo sacó del pozo. Cuando te atacan así, es porque ya no pueden frenarte con argumentos. Aguantá. Estás a una sentencia de cambiar la historia. Y entonces, llegó el día.
La jueza, Seretti, citó a las partes para lectura de resolución. La sala estaba repleta. Casi nadie respiraba. Con voz firme, Seretti leyó durante 38 minutos. Recorrió los hechos. Validó la autenticidad del archivo. Aceptó el carácter estructural del abuso. Y concluyó. Este tribunal declara a Montiel S.A. responsable de prácticas laborales sistemáticas que violan el derecho constitucional al trabajo digno. Ordena la restitución económica a los damnificados, el registro legal de todos los trabajadores y la conformación de una mesa de diálogo obligatoria con representación electa por los empleados. La sala estalló. Algunos lloraban, otros aplaudían. Julián solo bajó la cabeza, respiró hondo, y por primera vez en meses sintió alivio. No era el final, pero sí el comienzo de otra historia, la de un país que empezaba, de a poco, a abrir los ojos. El fallo judicial contra Montiel S.A. marcó un antes y un después. La empresa, acorralada por la sentencia, aceptó un acuerdo económico sin apelación y debió reestructurar completamente su plantilla. Pero más allá de las cifras, más allá incluso de los nombres restituidos o de las indemnizaciones, lo más potente fue lo simbólico. Por primera vez, una sentencia reconocía formalmente que el agotamiento laboral extremo era consecuencia estructural del modelo de contratación y no una falla individual. A eso lo llamaron el poder de nombrar, porque cuando algo puede ser nombrado con verdad, puede también ser transformado. Los días posteriores al fallo fueron vertiginosos para Julián. Fue invitado a programas de televisión, a foros internacionales sobre derechos laborales, incluso a participar en un ciclo de charlas en el Ministerio de Trabajo. Su imagen, la del trabajador con guantes rotos y mochila al hombro, se convirtió en símbolo. Pero él no se sentía un héroe. Seguía cocinando para Alma, ayudándola con la tarea y compartiendo mates con Leo en la vereda. No me acostumbro a esto. Me da miedo que un día nos olviden, que todo esto quede en una nota vieja de diario. Leo le respondió con la calma de quien ha visto más inviernos. Por eso hay que dejar algo que dure, algo que no dependa de la memoria de los demás. Y así nació la idea. Turno Digno dejó de ser solo una red de trabajadores organizados. Se transformó en una fundación, un espacio legal, autónomo, que ofrecía asistencia jurídica gratuita, capacitaciones en derechos laborales, apoyo psicológico para víctimas de abuso laboral y un observatorio de condiciones de trabajo. La sede se inauguró en un antiguo galpón recuperado en Avellaneda, donde alguna vez Julián había descargado cajas bajo la lluvia. El acto de apertura fue sencillo, pero cargado de significado. Malena, Andrea, ya reconciliada con el grupo tras la fractura, Leo, Tadeo, Carla y decenas de trabajadores se turnaron para plantar un árbol en el patio central. Alma puso un cartel de madera pintado a mano. Aquí se siembra descanso, dignidad y futuro. Julián fue el último en hablar. Esto no lo hicimos por venganza. Lo hicimos por memoria. Porque cuando un sistema te obliga a callarte para comer, hablar es revolucionario. Y descansar, un acto de justicia. Paralelamente, el proyecto de ley inspirado en su caso, la Ley Morales, comenzó a debatirse en comisión. El artículo más discutido era el que proponía incorporar el agotamiento laboral extremo como figura reconocida en las ART y en los controles de riesgo. Algunos lo consideraban inviable, otros revolucionario. Pero nadie podía negar que el tema estaba instalado. Las cámaras empresarias protestaron. Alegaron que criminalizar el trabajo excedente pondría en peligro la competitividad. Julián fue citado a exponer ante el Congreso. Se paró frente a legisladores de todas las bancadas y dijo: «A mí me echaron por dormirme trabajando. Lo que quieren criminalizar no es el exceso, sino el cansancio. Pero el trabajo no puede ser sinónimo de sufrimiento. Y si el costo de que un país funcione es destruir a quienes lo sostienen, entonces ese país no está funcionando». La sala se puso de pie. Mientras tanto, el archivo oculto que había servido como prueba central fue digitalizado y donado a la Universidad Nacional de Lanús como patrimonio documental. Se convirtió en una muestra itinerante llamada Turnos del Silencio, que recorría escuelas secundarias, sindicatos y centros culturales.
Allí, los visitantes podían ver las planillas falsas, escuchar los audios de supervisores, leer los testimonios completos. Era crudo, insoportable a veces, pero necesario. En una de esas visitas, una estudiante de 17 años escribió en el libro de comentarios: "Mi viejo nunca quiso contarme por qué lo echaron. Ahora entiendo. Gracias por nombrarlo". Julián leyó esa frase una noche en que el cansancio lo doblegaba. Y lloró. No por dolor, sino por algo más grande, por la certeza de que había abierto una puerta que otros ya estaban cruzando. A medida que el tiempo pasaba, las cosas comenzaron a calmarse. Montiel cambió de nombre, reestructuró su cúpula y comenzó a operar bajo un nuevo protocolo de cumplimiento legal. Algunos lo consideraron lavado de imagen, otros una victoria cultural. Pero en las calles, en las fábricas, en los depósitos, los ecos de lo que pasó seguían resonando, porque la historia de Julián había servido para algo más profundo. Recordar que el poder no está en las manos del que manda, sino en la voz del que resiste. Y esa voz, ahora, tenía nombre. 3 años después del fallo, el paisaje en el sur del conurbano bonaerense había cambiado, no por decreto, ni por milagro, sino por persistencia. La Fundación Turno Digno seguía creciendo, sumó sedes en Rosario y Mar del Plata, lanzó una plataforma online de denuncia segura y articuló con sindicatos que antes desconfiaban del movimiento. Más de 1.200 trabajadores habían pasado por sus talleres. Cientos lograron regularizar sus condiciones. Y algo aún más potente se había sembrado. Una nueva forma de entender el trabajo. Julián ya no era la cara visible de la fundación. Había decidido dar un paso al costado, no porque se rindiera, sino porque entendía que su tarea había sido abrir puertas, no habitar todos los cuartos. Ahora trabajaba como formador en escuelas técnicas, dando charlas sobre derechos laborales, autocuidado y organización colectiva. Iba con su mochila, su cuaderno gastado y una frase que repetía como mantra: conocer tus derechos no es rebeldía, es defensa personal. Alma tenía ahora 8 años. Respiraba mejor, dormía tranquila, y cada tanto preguntaba si podía acompañar a su papá a una charla. Le gustaba sentarse al fondo, con sus dibujos, y escuchar a los chicos más grandes hacer preguntas que antes nadie se atrevía a formular. «Profe, si un jefe me dice que no lo cuente en recursos humanos, ¿es legal? Y si tengo que trabajar los domingos, ¿me tienen que pagar más o es un favor? ¿Cómo sé si estoy en blanco?». Julián respondía sin academicismo, con ejemplos, con historias, con honestidad, porque sabía que no hay mayor revolución que darle a un joven la certeza de que no nació para ser explotado. Una tarde, tras una charla en una escuela técnica de Quilmes, una joven se acercó al final. Llevaba un cuaderno con el logo de Turno Digno. «Mi tío fue uno de los que testificó con vos. Ahora labura en blanco y volvió a estudiar. Dice que vos le cambiaste la vida». Julián sonrió, incómodo. «No fui yo. Fue él que se animó». Ella insistió. «Sí, pero necesitaba a alguien que lo nombre». Y esa palabra volvió a hacer eco. Nombrar. El acto de visibilizar lo invisible, de reconocer lo negado, de hacer existir lo que el sistema intenta borrar. Mientras tanto, la ley Morales avanzaba en el Senado. Ya había sido aprobada en diputados con amplia mayoría, gracias a la presión social generada por la Fundación, los medios y una campaña en redes que sumó a miles de jóvenes. La ley proponía 3 pilares. Registro. Obligatorio de turnos extraordinarios con sanciones a quienes no los declaren. Reconocimiento del agotamiento crónico como riesgo laboral, incluyendo cobertura de salud y límites semanales. Creación de un Observatorio Nacional de Condiciones de Trabajo, con representación de trabajadores no sindicalizados. El debate en el Senado fue arduo. Hubo lobbies en contra, campañas empresariales advirtiendo riesgos para la inversión, pero también hubo fuerza social, historias, presión desde abajo. La noche en que se votó, Julián no fue al Congreso. Se quedó en casa, jugando al uno con Alma. Pero cuando en la tele dijeron, aprobada por 41 votos a favor, 27 en contra, se levantó en silencio, abrazó a su hija y salió al balcón. No gritó, no festejó.
solo respiró. ¿Ganaste, papá?, preguntó Alma. Ganamos todos, hija, aunque no lo sepan. Días después, la presidenta de la nación firmó la promulgación en un acto público. No fue en Casa Rosada, fue en el patio de la Fundación Turno, Digno, frente a trabajadores, jóvenes, familias y sobrevivientes del sistema que habían logrado salir. Julián no habló. Solo estuvo allí, como uno más, observando cómo otros tomaban la palabra, cómo las raíces nuevas se afirmaban, cómo la historia no era solo suya, sino colectiva. Y así, el hombre que una vez fue despedido por dormirse, terminó sembrando descanso para miles, no desde la grandilocuencia, sino desde la constancia. Y entendió que a veces el poder más profundo no es el que derriba muros, sino el que siembra raíces que no se ven, pero lo sostienen todo. 10 años habían pasado desde aquel día en que Julián Morales fue despedido por quedarse dormido. 10 años desde que caminó con una caja de cartón en las manos y la vergüenza ardiéndole en la garganta. Pero el tiempo, ese viejo escultor invisible, había convertido la herida en legado. Era el año 2035, y aunque mucho había cambiado, algo en Julián seguía igual. Su rutina de mate temprano, su cuaderno de apuntes, su convicción de que la dignidad no se negocia. Ya no era joven. Tenía arrugas, nuevas, una barba con canas, y una hija adolescente que lo desafiaba con preguntas más complejas que cualquier periodista. Papá, ¿por qué no aceptaste la plata cuando te ofrecieron cerrar la causa? Porque no me iba a alcanzar para comprarme el sueño de poder mirarte a los ojos sin vergüenza. Alma había crecido entre charlas, pancartas, talleres y libros de derecho laboral. A los 17 años decidió estudiar sociología y colaborar con la fundación. Pero no quería que la presentaran como la hija de Julián. Quería ganarse su lugar. Como su padre, creía en el poder de lo invisible. La Fundación Turno Digno ya no era un proyecto, era una referencia continental. Sus protocolos habían sido adoptados por países vecinos y su red internacional reunía a más de 300 organizaciones. Julián no era su presidente, ni su figura principal. Era su raíz. Cada aniversario de la sentencia, se organizaba una jornada de trabajo colectivo en alguna zona industrial, no para marchar, sino para sembrar, construir, restaurar. A esas jornadas las llamaban las cosechas del turno. En una de ellas, Julián y Alma se reencontraron con Carla, la trabajadora que se había desmayado tras 6 turnos. Ahora dirigía una cooperativa de reparto en Avellaneda. Leo, el viejo compañero, había sido electo legislador provincial. Andrea coordinaba programas de formación en sindicatos rurales. Sergio enseñaba ciberforénsica laboral en la Universidad de Quilmes. Cada uno había encontrado su camino, pero todos compartían un mismo punto de partida. Un día Julián recibió una carta, escrita a mano, sin remitente. Decía: «Señor Morales, yo fui uno de los gerentes que avaló su despido. No me justifico. Solo quería decirle que hoy mi hijo trabaja con condiciones que usted ayudó a conquistar. Gracias por no aceptar nuestro silencio». Él la guardó entre las páginas de su primer cuaderno, el que usaba para anotar los turnos, como quien entierra una espina ya sanada. En 2037, el Estado argentino creó una nueva figura dentro del sistema educativo: el defensor escolar del trabajo justo. Un rol destinado a garantizar que los jóvenes que se insertaran en el mundo laboral lo hicieran con información, herramientas y respaldo. El cargo fue ofrecido, de forma honorífica, a Julián. Él lo aceptó, con una sola condición: que el programa se llamara Alas para los que cargan. La imagen institucional era la misma que su hija había dibujado años atrás: una caja con alas. Y así, lo que comenzó como una caída, terminó como una siembra profunda. Julián no construyó monumentos, construyó memoria. No fundó imperios, fundó vínculos. Y cada vez que alguien decía: «No me explotes, conozco mis derechos», allí estaba su legado, aunque nadie pronunciara su nombre. En su última charla pública, frente a estudiantes y obreros jóvenes, dijo: «No fui un líder, fui una alarma, una señal de que algo estaba mal. Pero si ustedes están acá, es porque alguien escuchó. Y eso es todo lo que uno puede desear.
ser oído antes de apagarse. Cuando terminó, se levantó, abrazó a Alma, ya adulta, firme, y se fue caminando despacio entre la gente, como quien se despide sin hacer ruido. Pero todos sabían que ese hombre, que una vez fue invisible, había cambiado el país, no con rabia, con dignidad, con trabajo, con amor, con la herencia de los justos.